Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Estamos en este momento con un invitado especial. Se trata de Jesús Seguías, un hombre que ha hecho trabajos de investigación, de opinión pública y es asesor y consultor en gerencia de crisis a través de su empresa Daticor. Ahora bien, con él estamos conversando durante el día de hoy y vamos a darle primero la bienvenida antes de entrar en caliente en los temas. Eh, Buenas tardes, señor Seguías. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Saludos cordiales, Alan. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo en este momento. Bien, es evidente que tenemos que empezar por este tema, el impacto, el análisis que usted hace sobre los acuerdos firmados ayer en Barbados entre el régimen de facto y la oposición. ¿Cuál es su visión sobre estos temas, señor Seguías? Bueno, debo decir en primer lugar que esto es un gran avance que permite retomar la ruta electoral y eso comienza a darle sentido a las estrategias opositoras que durante un tiempo estuvieron en la nada y en una especie de poligamia estratégica entre la ruta insurreccional, la ruta electoral. Entonces estaban en la ruta insurreccional y entonces no hay que parar ahora para ir a votar, y después de votar no hay que parar, entonces volvemos a la ruta insurreccional. Yo creo que los hechos, las circunstancias, los errores cometidos, los fracasos, llevaron pues a la conclusión de que a los venezolanos lo único que les queda es lograr acuerdos consensuados con quienes mantienen el poder en este momento en el país y buscar la manera en que todos los venezolanos nos unamos para resolver problemas fundamentales. Fíjate tú que entre los acuerdos en Barbados no solamente está la parte electoral, sino que se incluyó la defensa de los derechos de Venezuela ante Guyana, lo cual requiere de la mayor unidad nacional posible. La defensa de los activos del país en el exterior. Citgo está a punto de perderse. Primero, por una deuda irresponsable contraída por parte del gobierno y en segundo lugar, por el mal manejo que ha tenido la oposición en los bienes del Estado que han tenido a su cargo. Se perdió monómeros y está a punto de perder Citgo. Entonces, venezolanos serán buenos, así es que piensan gobernar. En cualquier momento perderemos hasta el nombre de Venezuela. Y con razón, pues, porque no han sido responsables. Y porque finalmente esto demuestra que los problemas graves del país, entre ellos el de la corrupción, entre ellos la irresponsabilidad en el manejo de los destinos de la nación, no es solamente, o sea, no corresponde solamente a un grupo político determinado, sino que todo el país está involucrado de una u otra manera en ello y tenemos problemas, digamos, de nación. La corrupción es un problema de nación, esto no es de los chavistas nada más. Claro. Y todos Ahora, sabemos y Chávez llegó al poder montado en denuncias contra la corrupción de los adictos y los copellanos en el pasado. Y ahora, va a seguir ocurriendo, y en la oposición cada día apenas agarran una cuotica de poder y estallan cualquier cantidad de escándalos. claro. Y Ahora, no porque son opositores, simplemente porque los venezolanos estamos estructurados culturalmente para que esas cosas ocurran fácilmente. Entonces tenemos un problema serio de país, un problema serio de estructuras del Estado. Las capacidades discrecionales excesivas del Estado y los políticos contribuyen a la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ahora bien, fíjese que hay gente que apoya el acuerdo, pero desde el mismo momento que se firma el acuerdo, ha sido duramente y ácidamente criticado por algunos sectores que dicen que, bueno, no se atendió el problema de los presos políticos, no se habló de otros temas vitales e importantes de la agenda de opinión. Eh, ¿Esto fue un riesgo calculado o no? No, eso mira, si tú le preguntas a cualquier negociador opositor, todos quisieran, en primer lugar, que soltaran a todos los presos políticos, que habilitaran a todos los candidatos, que no sigan judicializando
utilizando los partidos políticos, que retornen a sus autoridades legítimas. O sea, quisieran muchas cosas. El problema es que en Venezuela, y por el caso venezolano en particular, en el cual llevamos ya 25 años, un cuarto de siglo, Alan, que no es cualquier cosa, que se ha demostrado que el chavismo es un elefante político, no es un cuarto de pollo que te comes en una sola sentada. Es un elefante político que te lo tienes que comer en rodajas porque tienen muchos intereses creados, han cometido gravísimos errores, saben que sobre ellos pesa de cualquier forma procesos judiciales, que de paso no es solamente por parte de la oposición, ellos mismos tienen procesos judiciales contra ellos mismos. Lo que ha ocurrido con Tarek El Aissami y todo el entorno de él, y lo que ocurrió con Rafael Ramírez. O sea, ellos saben eso, pero la oposición también lo sabe. Y la oposición tiene que saber que el gobierno no va a renunciar al poder y entregarle el poder a quien amenazó con enviarlo a la cárcel, con cortarle la cabeza y con quitarle todo lo que tiene. Eso no va a ocurrir. Y la política no es otra cosa que un manejo inteligente de las realidades. Por eso a mí me decepciona muchísimo ver dirigentes políticos que han pasado ya 25 años en el modo denuncia y no se ponen en el modo solución. En un país que lo que quiere son soluciones. Soluciones. Tú no le puedes estar diciendo a un venezolano que la inseguridad es un problema grave cuando a ese ciudadano le mataron un hijo hace 15 días y 10 días después le mataron otro. ¿Qué le dice con que la inseguridad es un problema grave? ¿Se lo vas a decir a él? ¿Le vas a decir a los venezolanos que hay un problema grave con la gasolina? ¿Que hay un problema grave con la inflación? Por Dios, los venezolanos lo que quieren saber es cómo se va a resolver y cuándo esta grave crisis que afecta no solamente a los venezolanos que viven en Venezuela, sino a los que están afuera, que muchos creen que están, digamos, bollantes de dinero, y no es verdad. Afuera se sufre tanto y en muchos casos más que los que están en Venezuela. Hay Hay que un ver el aspecto, esfuerzo que hacen muchos venezolanos en el exterior para mantener las remesas a sus familiares que están en Venezuela, que finalmente esos familiares están en mejores condiciones que los que están afuera. claro. Pero, señor Seguías, en relación al tema del acuerdo de Barbados, hay gente que dice que se logró muy poco compromiso por parte del régimen. No, no, mira, hay que tener, y vamos directo al grano. El único elemento que el gobierno es la habilitación de los candidatos que están inhabilitados, especialmente una candidata. Si el gobierno habilita a María Corina Machado, equivale exactamente a que le digan de una vez, es más, evítense el proceso electoral. Si no, señora Machado, tenga usted el control de Miraflores. Si habilitan a María Corina Machado, que hoy día aparece como la única candidata, la única política venezolana, por la razón que sea. Yo con ella he tenido grandes diferencias políticas cuando la respeto, por ser una mujer honesta, por ser una mujer valiente, por ser muy inteligente. Pero ella ha logrado lo que todo político, candidato debe lograr en un proceso electoral, que es la conexión emocional. Es la única política que ha logrado una conexión emocional con muchos venezolanos. No puedo decir si son la mayoría absoluta, no lo son, pero son muchos venezolanos. Eso es una ventaja competitiva muy grande que ella tiene en estos momentos. Si ella la habilitan, hay altas probabilidades que se convierta en un fenómeno electoral en el país. Y el gobierno sabe que eso significa que van a perder de calle. Eso significa entregarle a alguien que hace poco que cuando llegue al poder va a meter a Maduro en la cárcel. La pregunta que uno, o sea, ella está esperando que Nicolás Maduro le diga, mire, señora Machado, aquí tiene usted la llave de la celda, de una vez, aquí tiene la llave de Miraflores, y esta es la celda en la cual usted me puede encerrar, ¿no?
Yo no sé, Alan, si tú lo has visto alguna vez en la historia universal, de alguien que tenga el poder y decida entregárselo cándidamente a alguien que dijo que lo iba a encarcelar, que lo iba a fusilar, que le iba a quitar todo, que lo iba a castigar, en fin. ¿Tú has visto algo de eso en la historia de la humanidad? No, en realidad no, no se ha visto. Entonces, las negociaciones no son un proceso de claudicación de uno de los adversarios. Las negociaciones son procesos de concesiones mutuas para llegar a un acuerdo consensuado. La oposición pone condiciones, el gobierno pone condiciones. Y una de las condiciones que el gobierno no va a aceptar es la habilitación de esos candidatos. Punto. Son realidades. Ahora, la pregunta que uno se hace. El gran problema del país es que fulano de tal, que nació en Caracas en el año tal, pueda ser candidato presidencial y él sea presidente de la República. O el problema de los venezolanos es de tener una crisis profunda que conmueve hasta los tuétanos a la nación completa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que fulano sea presidente o que resolvamos los problemas del país? Si fulano no puede ser presidente, pues se busca otro que pueda hacerlo. Que el gobierno esté dispuesto a reconocerlo. Que el gobierno esté dispuesto a aceptarlo. Y que le pueda entregar el poder. Pero no solamente eso, sino que tenga capacidad de gobernar. Porque finalmente el objetivo de los venezolanos no es que fulano de tal sea presidente, ni siquiera que lo reconozca el gobierno como presidente, sino que pueda ejercer gobierno para que cambie las cosas en el país. Eso es lo que quieren los venezolanos. Si tú logras los dos primeros objetivos, ganar y cobrar, pero no logras el tercero, pues no estás conectado con lo que quieren los venezolanos. No estás cumpliendo con lo que quieren los venezolanos. Entonces yo no sé cómo hay algunos respetables ciudadanos políticos venezolanos de oposición que están como obnubilados, están encandilados con algo que es fantasioso. Por eso dije que el mayor problema de las elecciones primarias era que no tenía el objetivo claramente definido. ¿Cuál es el objetivo de una elección primaria? Escoger un candidato. Eso requiere ya pues de una estrategia definida. O el objetivo es definir el liderazgo opositor. ¿Por qué? Porque fulano de tal es ladrón y porque fulano de tal cometió errores, porque fulano de tal como que si los demás no lo han hecho. Y con el mayor respeto a la señora María Corina Machado, miren, no olvidemos que los grandes errores cometidos por la oposición siempre tuvo a la cabeza a la señora Machado. Siempre. Gravísimo error fue la salida del 2014. ¿Quiénes estaban a la cabeza? Leopoldo López, la señora Machado y Antonio Ledesma. En la salida, en la rebelión del 2014, perdón, en la famosa, bueno, después de la victoria parlamentaria, ¿quiénes estuvieron al frente de la destitución constitucional de Nicolás Maduro a través de la Asamblea Nacional? Que lamentablemente fue incorporada a la estrategia insurreccional pues, del Maduro vete ya. ¿Quiénes? La señora Machado estaba allí. Ella formaba parte de eso. La rebelión de los libertadores, con más de 200 muertos, por Dios. Entre la salida y esa fueron 300 muertos, que fueron llevados prácticamente a una masacre. A conciencia, porque no me van a decir que no estaban conscientes que el gobierno iba a reaccionar con balas. Ahora, Y entonces yo me pregunto, abstenerse en las elecciones del 2018, que fue un gran error, abstenerse en las de 2020, que fue un gran error. ¿Quién es responsable de eso? Entonces, yo digo que seguir fabricando diferencias donde no las hay, para impulsar proyectos personales, porque son personales, no forman parte de un criterio colectivo,
pues eso sin duda alguna se convierte en un gran obstáculo. Y la oposición no está para crear obstáculos. La oposición tiene que tomar decisiones que viabilicen una salida, que viabilicen un cambio de gobierno, que viabilicen un cambio en la crisis del país. Eso es lo que quieren los venezolanos. Y el deber de todo político es conectarse con lo que el país, con lo que los electores, con lo que el pueblo quiera. No Ah, lo que le convenga a cada quien. ahora bien, señor Seguías, eh, ¿cuál es el corpus? ¿Cuál es el ánimo? Más allá de las encuestas, más allá de los análisis técnicos, ¿cuál es el sentimiento que el venezolano tiene en este momento a pocos días de las primarias? Mira, hace unos meses atrás hicimos un estudio donde dijimos que el 70% de los venezolanos está totalmente decepcionado de sus políticos. Si le suman los que están medianamente decepcionados, estamos llegando casi al 90%. La inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo los que están en el exterior, están decepcionados de sus políticos en general, porque le fallaron al país. Uno y otro, uno con mayor responsabilidad, otros con menor. Uno por lo que han hecho, otros por lo que han dejado de hacer. Pero no han estado a la altura de la crisis del país. Entonces, el tema es que veamos el termómetro de cuánto interés hay en estas elecciones primarias. Se supone que la inmensa mayoría de los venezolanos que están en el exterior, de esos casi 8 millones de venezolanos que están en el exterior, la inmensa mayoría, como 5 millones aproximadamente, son, ¿cómo se llama? Son opositores. Hemos hecho estudios sobre eso. Hay un lote importante de personas que fueron chavistas también, se han ido del país. De los que son opositores, digamos que son 4 millones de opositores. ¿Sabes cuántos se inscribieron para votar en las primarias? Claro, El 4 o 400. 5%. Y se suponía que en el exterior la oposición arrasaría, iba a lograr una participación masiva. No, el que está en el exterior está totalmente dedicado a resolver sus problemas personales. Se fue del país no tanto por la crisis como tal, sino por la decepción, por la frustración, por la desesperanza. Porque si un venezolano tiene esperanza de que pueda haber un cambio, no se va de Venezuela. La mayoría de los latinoamericanos salen de sus países a emigrar, salen felices, celebrando, hacen fiestas el día anterior. El venezolano sale de Venezuela llorando, triste. Entonces, esos han ido producto de esa decepción y de la desesperanza. ¿Por qué? Porque ya no confían en los opositores venezolanos. Y obviamente condenan rotundamente al gobierno venezolano. Entonces ellos piensan que, que ya el país está como que en un callejón sin salida. Y este espectáculo que están viendo en las primarias, donde los opositores se acusan mutuamente a ver quién es más ladrón que el otro, a ver quién ha cometido más errores que el otro. Pues mira, el espectáculo es gratis, ¿no? Y decepcionante. Y ahora van a las elecciones primarias con una cantidad de obstáculos que no los creó el gobierno, los crearon ellos mismos cuando decidieron prescindir del CNE para organizar un proceso tan complejo como una elección de ese tipo. Están enredados. Y se les advirtió, se les dijo. ¿Y cuál es el prurito de participar con el CNE? Por Dios. Con ese CNE vas a ir a elecciones.
Pero con un CNE peor que ese, fuiste a elecciones en el 2015, arrasaste y cobraste. Y ese CNE de Tibisay y Lucena reconoció los 112 diputados que obtuvo la oposición. Ni siquiera los dirigentes de oposición esperaban una votación tan alta y el CNE no le quitó ni un voto a esos opositores. Ese es el tema de fondo. Entonces, yo creo que definitivamente es hora de poner la cabeza en un balde de agua fría, de reflexionar en función del país y de entender que ya no se puede vivir de mentiras y de fantasías, y entender que lo que está ocurriendo es lo mejor que puede ocurrir. Esas negociaciones van bien. Y digo otra cosa, lo que más importa a los venezolanos, a los opositores, no es que si no hay puntos rojos, no es que si el voto asistido lo están manipulando, no, todo eso lo está haciendo, o que hay abuso por parte del Estado para obligar a los funcionarios públicos a votar. Bueno, no. Todo eso es para garantizar que la votación cautiva del gobierno vaya a votar por ellos. Y eso no le interesa a la oposición. Con los votos que la oposición tiene, de ese 70% de venezolanos que quieren un cambio, con eso tiene suficiente para arrasar en el proceso electoral. Y lo único que le importa del CNE es que los votos que se emitan sean votos que se cuenten. Y se ha demostrado que el sistema de votación en Venezuela es uno de los mejores del mundo. El venezolano vota 2 veces. Tiene unas huellas dactilares para que no haya el voto múltiple. Y el venezolano vota electrónicamente en unas máquinas desconectadas de Internet porque el testigo opositor lo está validando. Esas máquinas están en punto cero. Hay unas cajas que se abren y están en punto cero también. Se sellan. Y el venezolano emite su voto y se le da un papel donde se le dice si ese es el candidato, entonces metes el papel en ese cajón. O sea, votas 2 veces, electrónicamente y manualmente. Y a la final se hace el conteo. ¿Y sabes qué, Alan? Hasta estas alturas, nunca ha habido un testigo opositor que diga que los votos que se emitieron no fueron votos que se contaron. ¿Dónde está la trampa? Donde no están los opositores. Y el único que ha comprobado, demostrado que le hicieron fraude fue Andrés Velázquez, porque la diferencia fue de apenas 1 punto. Y un opositor no puede llegar a un proceso electoral con un chavista con 1 punto de ventaja. Porque le va a pasar lo que le pasó a Capriles en el 2013 y lo que le pasó a Superlana, ahora en Barinas. Sencillo. Haz uso de tu gran fortaleza, que es esa gran población venezolana que quiere un cambio, y lo único que tienes que hacer es llevar candidatos únicos, unidos, sin acusaciones mutuas, con respeto entre todos, y donde todos salgan a votar masivamente. Pero la oposición está haciendo todo lo contrario a eso. Está estimulando la abstención, impulsando candidaturas ficticias que no van a ir, como se lo dijo claramente Nicolás Maduro. No se evitan que no van para el baile. Punto. Oblígalo, pues. Oblígalo a que cambie de actitud. No va a cambiar. No va a cambiar. Por las razones que yo expliqué anteriormente. Entonces trata de fluir. Trata de facilitarle las cosas al país, por Dios. El país necesita un cambio. No te conviertas en un obstáculo. ¿O es que acaso si no es fulano de tal no puede ser más nadie? Es una Bueno, muy demostración bien. de egoísmo, de mesianismo, de megalomanía y de vanidad extrema. Sí. Bueno, la historia está lleno de eso, señor Seigas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. De verdad que ha aclarado un panorama interesante en relación al país. Muchísimas gracias. Bueno, saludos cordiales, Alan. Saludos cordiales a todos los que nos ven.